Bueno, el Buda va a decir, tienes que buscar perfeccionar tu mundo interno, que es algo personal y único de cada uno. Todos tenemos una parte interna de nosotros que en realidad no le mostramos a nadie. Digamos la verdad. Todos tenemos esas cosas, esa cosa profunda interna que es nuestra y que tiene que ver con lo que pensamos, en la forma en la que vivimos las cosas, y también nuestra parte superior, nuestras virtudes, la generosidad, el amor, la esperanza, la fortaleza, son todas virtudes que si las trabajo y ese mundo interno está firme, por más que todo lo de afuera se destruya, por más que me pase lo que me pase, por más que la casa se me queme, por más que me deje mi pareja o por lo que sea, yo tengo una fortaleza interior y profunda que me da herramientas. Buenas noches, ¿cómo andan? A pesar del frío, estamos todos acá reunidos. La verdad, una alegría. Bienvenidos a Nueva Acrópolis, a esta escuela de filosofía, con estas charlas que, bueno, siempre nos gusta tratar diferentes temas, pero sobre todo temas prácticos, temas útiles. Y creo que este tema es un tema... Creo que me quedé sin micrófono. Perdón. Este tema, creo que es un tema que a todos nos interesa, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué se trata esto de ser feliz? ¿Qué se trata esto de la felicidad? Si llegaste hasta acá y te gustan estos temas, queremos contarte que las actividades de Nueva Acrópolis están todas hechas por voluntarios y podés ayudarnos inmensamente suscribiéndote al canal y dándole me gusta al video. Te contamos también que este tema es parte del curso de Filosofía Práctica de Nueva Acrópolis y podés inscribirte en el enlace que está abajo en la descripción. ¿Será que es posible también, no? Porque a veces nos viene como ese pesimismo, ¿no? De decir, bueno, como la vida es tan complicada, es tan dura, tiene tantas cosas que no nos gustan, ¿será que es posible ser feliz o será que tiro la toalla y digo, bueno, esto no lo voy a conseguir, entonces ni siquiera me preocupo por el tema? Bueno, en realidad eso va a ser difícil que suceda porque creo que es parte de un anhelo profundo del ser humano, ¿no? El querer sentirse realizado, el querer sentirse un poco más armónico, un poco más feliz en la vida, disfrutar un poco más de la vida también, ¿por qué no? Es algo muy profundo y es parte de la filosofía, de lo que se pregunta la filosofía, es parte de esa lista de preguntas, ¿no?, que todos nos hemos hecho alguna vez en la vida, que son, bueno, ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿De qué se trata todo esto, no? ¿Para qué estamos acá todos? ¿Hacia dónde vamos? Y esas preguntas son muy profundas, muy filosóficas y a veces en el tipo de vida que nosotros tenemos no es tan fácil, ¿no?, dedicarse a, bueno, contestar esas cosas, esas preguntas. A veces vuelven a surgir cuando nos pasan cosas, cuando vivimos cosas que no nos gustan o situaciones difíciles, vuelven a surgir otra vez esas preguntas profundas. ¿Y qué tiene que ver la filosofía con esto de la felicidad? Esa es una cosa que nos podríamos preguntar, ¿no? Porque en realidad vemos la felicidad como algo concreto, es decir, con cómo me siento, con cómo vivo las cosas de la vida, las circunstancias, vivo cosas felices y vivo cosas que no son tan felices. Y a veces nos cuesta un poco decir, bueno, ¿qué tiene que ver la filosofía con todo esto? Bueno, en realidad tiene mucho que ver, pero hay que entender a la filosofía de una manera distinta primero. Nosotros en nuestros cursos de filosofía lo primero que hacemos es definir qué es la filosofía. Y si vamos a la etimología decimos, bueno, es el amor a la sabiduría, el querer conocer, el querer saber, justamente el preguntarse y contestarse, buscar respuestas. Pero también a veces tendemos a tener como una idea de que la filosofía es una cosa teórica, intelectual, no solo para algunos que piensan sobre esas cosas, que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Que es una cosa abstracta, como del ser, la vida, el universo, ¿no? Y bueno, entonces eso ¿qué va a tener que ver conmigo? Pero bueno, nosotros uno de los primeros mitos que buscamos derribar con nuestro curso de filosofía es justamente ese, que la filosofía es para la vida práctica. Es decir, nos tiene que servir, tiene que sernos útil, tiene que tener un sentido, una practicidad. Y uno dice, bueno, está bárbaro. ¿Cómo hago, no? Nos tiene que dar herramientas para la vida, pero obviamente eso implica que incluyamos a la filosofía dentro de nuestra vida.
Y eso también es difícil porque nosotros vivimos en un mundo súper atisborrado de actividades y de cosas, ¿no? Todos nos sentimos como que estamos esperando la licencia, ¿no? Corriendo atrás de la licencia. Y cuando llega la licencia, ahí va a llegar la felicidad. ¿Y qué pasa? Por lo general, vivo esos días re lindos y después vuelvo y otra vez, ¿no? A lo mismo. Y a veces pienso que necesito tiempo para dedicarme a las cosas filosóficas. Y eso también es un autoengaño, digamos, porque en realidad se trata de aprender cosas para que podamos incluirlas en nuestra vida y de esa manera poder hacer todo lo que tenemos que hacer, pero de una forma mejor, de una forma más estable, más feliz, más armónica. Es decir, que la filosofía no se trata de tiempo, no se trata de pensamientos complejos, sino de encontrar herramientas que nos puedan servir realmente para la vida práctica y concreta. Es decir, cómo encaro esta circunstancia, cómo puedo trabajar este defecto que tengo, cómo puedo ser más feliz también. Por eso, la filosofía y la felicidad van de la mano. Incluso hay muchos filósofos que han hablado de estos temas. ¿Y por qué hablaban de estos temas los filósofos? De cómo vivir mejor, de cómo ser más feliz. Porque lógicamente también les pasaba lo mismo que a nosotros. No es que a veces tenemos como esa idea romántica del filósofo, ¿no? Que está como en una plaza y se dedica a hablar y solo a eso se dedica y su vida es más simple, entonces tiene tiempo para estar filosofando, ¿no? Los filósofos que vamos a ver ahora tuvieron en todos los casos vidas complejas, vidas complicadas, circunstancias duras, y sin embargo dedicaron parte de su vida para poder reflexionar sobre cómo hacer para mejorarla. Y eso es lo que nos sirve a nosotros. Y bueno, desde miles de años atrás todavía no hemos resuelto el problema. Entonces hoy estamos acá para encontrar algunas herramientas a ver qué nos tienen para decir estas filosofías sobre cómo podemos ser un poquito más felices. Yo lo que le traje hoy para compartir son algunos filósofos que damos en nuestro curso de filosofía, pero obviamente lo voy a enfocar solo en este tema. Tienen muchísimo más para dar, pero son algunos muy importantes, tanto para la historia de la filosofía y del pensamiento, y que también los damos en nuestro curso principalmente. Voy a arrancar con el budismo. Con la no, spoiler, para atrás, perdón, no manejo muy bien el coso. El budismo, que nace como una filosofía, también es una religión actualmente, pero es una filosofía de vida, una forma de vida, otra vez, bueno. Nos va a dar unas herramientas súper interesantes y prácticas para aplicarlas hoy, ahora, cuando nos vayamos. Y son las 4 nobles verdades del Buda. El Buda dio muchas enseñanzas, pero como que toda su filosofía se engloba o se puede resumir en estas 4 nobles verdades. La vamos a tocar muy poquito porque no nos da el tiempo para profundizar, porque tendríamos que hacer una conferencia sola de budismo. Pero bueno, para ver qué herramientas nos sirve para el tema de la felicidad. Después, si quieren, pueden profundizar en el curso. La primera noble verdad. Le llama noble porque es una verdad importante. Y es justamente la existencia del dolor. ¿Qué nos va a decir el Buda? Bueno, primero tenemos que darnos cuenta que en la vida existe el dolor, que es una cosa que nosotros ya sabemos, ¿no? O sea, no necesitamos que el Buda nos lo diga, ya lo sabemos porque todos lo vivimos. Cuando tenemos momentos de placer y de felicidad y todo va bien, ¿qué es lo que viene después? Sufrimiento, dolor, problemas, ¿no? Y eso es una cosa que podemos constatar en nuestra vida. Incluso cuando todo va bien y todo está armónico, ¿qué tenemos que hacer? Preocuparnos, porque seguramente esté por venir algo que va a pasar. Entonces, si todo está demasiado bien, ojo, ¿no? Prepárense, porque algo va a pasar. Bueno, entonces el Buda nos dice, existe el dolor, bárbaro. Entonces ahora todos nos ponemos a llorar y nos entristecemos, porque entonces como existe el dolor, no podemos hacer nada. No, el Buda nos dice que existe el dolor por una razón, y principalmente es ¿para qué? Para que tomemos conciencia de las cosas. Y esto es así porque y lo primero que tenemos que tomar conciencia es de que la vida es dura, es dolorosa, hay sufrimiento como hay placer.
Y eso es algo que tenemos que asumir, porque a veces caemos en una fantasía, ¿no? De pensar de que siempre todo va a estar bien y la vida debería ser perfecta. Entonces siempre anhelamos esa perfección, esa felicidad constante, que sabemos que no va a suceder. Y esto incluso es una cosa bastante problemática. Muchos psiquiatras actuales se preocupan mucho con esto en relación a los jóvenes, porque las redes sociales nos muestran la felicidad completa, la felicidad total, la felicidad continua, no en esa cosa que solo mostramos algo de nuestra vida que en realidad ni siquiera es la realidad. Pero claro, eso hace que anhelemos esa búsqueda constante de siempre estar bien, siempre estar con confort, siempre sentirnos bien. Eso no va a pasar, nos dice el Buda, y lo tenemos que asumir como parte de la vida. Y dice, ¿por qué existe el dolor? Que es la ausencia del placer o la ausencia de la felicidad. Justamente para que tomemos conciencia de que por ahí no es por donde tenemos que ir. El Buda va a decir, el dolor es vehículo de conciencia. O sea, que si estoy haciendo algo y tengo un objetivo y lo hago siempre igual y siempre me va mal, ¿qué tengo que hacer? Cambiar. O sea, por ahí no es la cosa. O tengo que atender esto porque por ahí no es, porque me está dando mucho dolor, me está haciendo sufrir mucho. Y eso a veces lo vemos bien en nuestro cuerpo físico, ¿no? Es una cosa muy concreta. Si nosotros nos sentimos mal, porque el cuerpo físico funciona como una cosa equilibrada, ¿no? Cuando nos sentimos mal, pasó que algo está mal, que algo está funcionando mal y aparece el dolor. Y tenemos que atenderlo, es como cuando nos duele una muela, ¿no? A todos nos ha dolido una muela alguna vez, que es horrible. Y uno dice, me compro unas pastillas y la voy tirando, porque obviamente como no tenemos tiempo ni para ir al dentista, entonces me compro unas pastillas y lo paso para adelante. Y trato de hacer de cuenta que no pasó. Y otra vez, hasta que en algún momento el cuerpo me está diciendo que tenés que hacer algo, tenés que resolver este problema. Bueno, con las otras cosas de la vida más profundas, más internas, también nos pasa lo mismo. A veces cuando vamos por lados en donde no nos sentimos bien o decidimos cosas que después nos va mal, tenemos que cambiar. A dónde estamos poniendo nuestra energía, a dónde estamos poniendo nuestra conciencia, nuestro acento. Y eso es interesante porque no podemos pretender seguir haciendo lo mismo y que de repente nos venga la felicidad. Entonces, esto es una enseñanza muy práctica, es decir, ¿querés ser feliz? Bueno, tenés que empezar una búsqueda de la felicidad, tenés que empezar un camino, tenés que empezar a hacer algo por conseguir esa felicidad. Obvio, todos diríamos, bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ahora nos va a decir también qué tenemos que hacer. Pero en la segunda noble verdad, ya dijimos la primera, que el dolor existe y por una razón. La segunda, hay una causa. Aparte de que es para tomar conciencia, ¿por qué sufrimos tanto? Bueno, el Buda nos va a decir que sufrimos mucho y que nos duele mucho la vida porque buscamos la felicidad en donde no está, en donde jamás la vamos a encontrar. Y con esto me explico ahora, ¿no? ¿Qué quiere decir buscar la felicidad donde no la vamos a encontrar? Buscarla en lugares que perecen. Es decir, él nos va a hablar mucho del materialismo y del apego, de cómo nosotros, en realidad, buscamos la felicidad en cosas exteriores a nosotros, en circunstancias, en personas, en conseguir ciertos objetivos. Por ejemplo, pongo toda mi energía en ser más prestigioso, en tener un gran puesto en mi trabajo. ¿Y qué pasa cuando después ya no tengo mi trabajo? No, eso es muy común. No pongo toda mi felicidad en conseguir este puesto y ser el número 1 en la empresa no sé cuál. Después, viene la frustración, o porque ya apareció alguien que lo hace mejor que yo. Y ya está, y no importa, porque estoy poniendo toda mi felicidad sobre cosas que en realidad en el fondo no dependen de mí, en cosas que son exteriores a mí. Es lo mismo que como decimos a veces, bueno, el día que yo me compre mi casa voy a ser feliz. Me compro la casa, ¿no? Trabajo, toda la vida. Cuando ya soy veterano me compro la casa. Y después, ¿qué pasa con esa casa? Se puede quemar, se puede destruir. Puede perecer por miles de razones. O me compro un auto y me lo pueden robar. Claro, y a veces también consigo eso, trabajo para conseguir eso, y después
tengo mucho miedo de perderlo. Estoy muy, muy mal porque imagínate si le pasa algo a la casa, si le pasa algo al auto, ¿qué voy a hacer? Entonces lo cuido, porque tengo miedo de perder eso que supuestamente me está dando la felicidad. Y ahí, dice el Buda, por ahí no es la cosa. La cosa es una cuestión más interna, es decir, ¿cuándo va a acabarse ese dolor? O sea, la tercera noble verdad, que es la cesación del dolor. ¿Cuándo se va a acabar eso? Esa corrida constante hacia afuera buscando, ¿no?, la felicidad en las cosas materiales, en las cosas que quiero conseguir. ¿Cómo se acaba? ¿Cómo lo cambio? ¿Qué tengo que cambiar? Porque también a veces buscamos, en las cosas materiales no son solamente las cosas que puedo comprar, sino también los vínculos, por ejemplo. Pongo toda mi felicidad en mi hijo, ¿no? Si mi hijo es ingeniero, entonces yo voy a ser feliz. O no sé, pongo toda mi felicidad en mi pareja. ¿Y qué puede pasar? Cualquier cosa. Mi pareja me puede dejar, mi hijo puede decidir irse. Es decir, no solamente nos apegamos a las cosas materiales y físicas, sino también a sentirnos queridos, a sentirnos amados. Que no tiene nada de malo sentirse querido, pero el tema es qué importancia yo le doy a eso y cómo dependo yo de esas cosas. La tercera noble verdad es cómo termino, o sea, cómo hago cesar ese dolor. Y el Buda nos va a decir, cuando busques la felicidad en aquello que no perece. O sea, lo contrario, ¿no? Si la causa era que busco la felicidad en aquello que perece, la solución entonces es buscar la felicidad en lo que no perece. Y uno dice, bueno, ¿qué es lo que no perece? ¿No? Bueno, nos va a decir tu parte interna, tus virtudes, tus valores, tus convicciones, tus pensamientos, tu parte profunda como de ser humano. Y esto a veces es difícil de entender, pero no es tan difícil si lo vemos de esta manera. Nosotros tenemos una parte externa, es decir, nos vinculamos con el mundo exterior, ¿no, verdad? Vivimos experiencias. Y por lo general nos referimos a si somos felices o no en función de la experiencia que estamos viviendo. Estoy contento, estoy feliz, o no, porque me pasó tal cosa, tal otra. Bueno, el Buda va a decir, tienes que buscar perfeccionar tu mundo interno, que es algo personal y único de cada uno. Todos tenemos una parte interna de nosotros que en realidad no le mostramos a nadie. Digamos la verdad. Todos tenemos esa cosa profunda interna que es nuestra y que tiene que ver con lo que pensamos, en la forma en la que vivimos las cosas, y también nuestra parte superior, nuestras virtudes, la generosidad, el amor, la esperanza, la fortaleza, son todas virtudes que si las trabajo y ese mundo interno está firme, por más que todo lo de afuera se destruya, por más que me pase lo que me pase, por más que la casa se me queme, por más que me deje mi pareja o por lo que sea, yo tengo una fortaleza interior y profunda que me da herramientas para enfrentar. Y por ahí, dice el Buda, es que viene la cuestión de la felicidad. Por eso, el sabio, el que logra llegar a la sabiduría para el budismo, es el que hace el camino de la felicidad. El que busca la felicidad también lo emparenta, es lo mismo buscar la sabiduría y por ahí voy a ser feliz. Porque es tratar de buscar un dominio interior que nos permita, más allá de todo lo que afuera pasa, yo tener una entereza y una fortaleza interior. Y después nos da una solución, porque el Buda es como una especie de médico, ¿no? Yo voy al médico y me dicen, usted tiene hipertensión. Porque hizo esto mal, todo lo que hacemos mal todos. Y después nos da un motivo, a veces nos dan algo para cesar ese dolor y después nos dan una receta, que es, bueno, aparte de tomar la pastillita, usted tiene que hacer esto y esto, ¿no? Nos dicen, por más que después no lo hacemos nada. Pero nos lo dicen. Y el Buda también nos dice, ¿cómo hay que hacer para hacer eso? ¿Cómo hago para ser menos apegado? ¿Cómo hago para depender menos de lo material? ¿Cómo hago para buscar la felicidad en lo interior y no en tener más plata o tener más amigos o tener más gente que me quiere? ¿Cómo hago todo eso? Y él nos va a plantear el noble óctuple sendero, que solo le voy a nombrar alguna cosa porque es muy largo, ¿no? Son ocho cosas que tenemos que trabajar
Esto lo dejo ahí en el tintero para otra charla, porque en realidad es mucho, porque nos va a hablar. Uno es la recta acción, por ejemplo, que es la generosidad. El tratar de poner a otros por encima de mí, en trascender mi individualidad. Eso nos lo va a poner como una cosa principal, como un elemento muy importante para llegar a la felicidad. Y eso a veces es complejo de entender, pero es verdad. Nosotros, por ejemplo, en Nueva Acrópolis somos todos voluntarios, ¿no? Y a veces, incluso quienes damos las clases también somos voluntarios. Y uno se compromete a venir todos los martes de 8 a 10 a dar una clase. Y a veces también está cansado, ¿no? A veces también le pasan cosas, como a cualquier persona. Pero si yo pongo a los demás por encima de mí, si yo pongo eso que me comprometí y lo trasciendo, hago esa recta acción, soy generoso, eso después me olvido de todo lo que me pasaba en esas sensaciones malas que tenía, porque eso supera, tiene más poder. Porque dominé mi cansancio, dominé mi mal humor, dominé un montón de cosas. Por eso el voluntariado es un elemento muy importante que nos ayuda a trabajarnos a nosotros mismos. También habla del recto pensamiento, de la recta comprensión, los rectos medios de vida. Imagínense en el siglo VI antes de Cristo el Buda hablaba de cómo nos tenemos que ganar la vida rectamente, dignamente. O sea que es súper práctico. Y nos va a decir ¿qué es un camino, el recto camino? ¿Qué es lo mismo que decir hay que trabajarse por buscar la sabiduría, buscar modificarnos, buscar ser mejores? Y si vas por ahí, vas a aprender de a poco a soltar amarras, a liberarte de tus propios miedos, liberarte de tus limitaciones, que son esas las que no te dan felicidad, las que te hacen vivir la vida de forma a veces desarmónica, entreverada, triste, angustiada, etc. Ahora sí voy a pasar la próxima, porque quiero hacerlo, no porque, porque anda mal esto. En realidad la que anda mal soy yo, no el cosito. Para mostrarles unas frases que elegí, hay muchísimas sobre este tema. Estas frases están en el Dhammapada, que se los recomiendo. Es un librito de recopilaciones de enseñanzas del budismo, que en realidad se escribió mucho después que ya el Buda falleció, que bueno, se recopilaron muchísimas cosas que él dijo. Y una de esas frases, bueno, esta es la rueda del Buda, la rueda del budismo. ¿Ven que tiene 8? Ese es el noble óctuple sendero, todas las 8 cosas rectas que tenemos que hacer para girar la rueda y avanzar. La primera frase dice, somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos construimos el mundo. Habla o actúa con una mente pura y la felicidad te seguirá como tu misma sombra, inseparable. O sea que todos quisiéramos que la felicidad nos siga como una sombra, ¿no? En vez de otras cosas que a veces nos siguen. Pero justamente nos está recalcando lo mismo. Somos lo que pensamos. No quiere decir solamente que somos la mente, sino que la clave está en lo interior. Sos vos el que construís tu vida, no las cosas que pasan afuera. Y ahí es como un cambio de perspectiva, ¿no? No pasa por lo que padezco, las cosas que me pasan, los problemas que tengo. No, es cómo vos te tomás esos problemas, cómo vos gestionás esas cosas. Y este dice más o menos lo mismo. Asciende por ti mismo, perfeccionándote por ti mismo, vigila con constancia y vivirás con felicidad. O sea que hay que decidir querer ser feliz, trabajar por querer ser feliz y tener constancia. Y eso para nosotros es muy difícil, ¿no? Para todo lo que queramos hacer. Pero también porque nuestro momento histórico es así, es todo ya. O sea, una receta ya para ser feliz. Bueno, no hay, porque depende, ya el budismo nos va a decir que depende de uno mismo, depende de nosotros, depende de mirar hacia adentro, depende de las cosas, de cómo vivimos la vida, las circunstancias, y no depende de nadie de afuera. No va a venir nadie a regalarnos la felicidad. Quisiéramos que fuera así, porque sería todo más fácil. Pero lo fácil no nos transforma. Lo fácil simplemente es lo que deseamos, porque no entendemos que en realidad la vida es la que también nos va construyendo y nos va transformando.
Ahora me voy a ir al mundo griego con dos personajes muy conocidos, que todos conocemos, que son Platón y Aristóteles, que si bien son de otro lado y de otra época, también son muy importantes, todos los conocemos, pero también son de esos que estudiamos en el liceo, ¿no? Y que a veces decimos, pero qué masa, ¿no? Qué masa Platón o qué masa Aristóteles. Bueno, a veces son un poco complejos de leer o de estudiar, pero tienen muchos elementos prácticos, muy parecidos también a la filosofía de Oriente, porque Oriente y Occidente, si nos metemos más en profundidad, no hay tanta diferencia filosófica, sino que van a lo mismo, a la raíz del problema y a cómo solucionar ese problema. Platón en uno de esos diálogos nos dice que el hombre que hace que todo lo que lleva a la felicidad dependa de él mismo y no de los demás, o sea, ya no de los demás, ha adoptado el mejor plan para vivir feliz. Es decir, acá ya empezamos a volver a reafirmar la idea. La felicidad es algo que va a depender de nosotros mismos y que vamos a tener que hacer un plan, o sea, trazarnos un camino para recorrer. Que no es, bueno, ahora de aquí en más voy a ser feliz. Sí, pero hay que ver cómo lo vamos a hacer y trazarnos un plan y apoyarnos en muchas cosas que hay, herramientas que podemos conseguir para ponerlas en práctica. Y Aristóteles, que si bien con Platón tenían como alguna cosa media diferente, pero Aristóteles habla mucho de este tema de la felicidad en un libro que todos conocemos, que es la Ética Nicómaco, ¿no? Que es lo que damos en el liceo, que tampoco entendimos nada en su momento, pero bueno, ahora podemos entender un poco mejor. Y nos va a decir también que es feliz quien vive y obra bien. Es lo mismo que el Buda, el que va por el recto camino, el que elige el recto camino de las virtudes, del desarrollo de las potencialidades del ser humano, va a ser feliz, va por el camino correcto. Aristóteles hablaba de la autarquía, como ese concepto de que el que va a buscar la felicidad tiene que llegar a no depender de lo externo, a liberarse de alguna manera de esa dependencia, como dice Platón, no depender más que de mí mismo, para llegar a la autarquía y también para lograr la eudaimonia, que es como ese estado de serenidad. Porque la felicidad también tiene que ver con la serenidad y con reaccionar de forma armónica y serena frente a las circunstancias de la vida. Y ahora vamos a hablar sobre otros griegos posteriores, muy famosos hoy en día, que son los estoicos. Por suerte, ahora, muchas personas que escriben libros y que hablan de estos temas volvieron a traerlos a los estoicos, y hay muchos videos y se puede profundizar, pero se puede ir a los libros también, que hay muchísimo texto sobre los estoicos, sobre todo de los tres principales exponentes, que son Epícteto, Séneca y Marco Aurelio, que son del estoicismo tardío, pero que nos van a decir unas enseñanzas que por algo se ha puesto de moda porque es para nosotros. Es como si nos lo hubieran hablado para aplicarlo hoy en día. Igual pasa con muchas otras cosas como el budismo, pero esto también. Y dice Epícteto, no consiste la felicidad en adquirir y gozar, sino en no desear. En esto es en lo que verdaderamente consiste ser libre. Esto es muy complejo, ¿no? Porque quiere decir, primero que no es adquirir y gozar. Ahí nos está diciendo lo mismo que en el budismo. No se trata de tener cosas, no se trata de vivir momentos felices y placenteros, porque el placer y el dolor son como dos caras de la misma moneda. Cuando se va el placer, aparece el dolor porque no tengo ese placer, y así sucesivamente hasta que no acaba nunca. Y ahí viene la felicidad, el dolor, y así sucesivamente. Y hacernos libres, y se refiere justamente libres de no depender, de estar justamente atendiendo solo a lo que depende de nosotros y liberarnos de las cadenas de lo externo. Y acá voy a traer otra enseñanza muy importante de los estoicos, que la verdad es para aplicarla también desde ahora. Los estoicos nos van a decir que básicamente las cosas son de dos maneras. Muy práctico. Dice, lo que depende y lo que no depende de nosotros. Así son las cosas. Y eso es tal cual. O sea, hay cosas que yo puedo cambiar, que yo puedo modificar, que puedo transformar, y otras cosas que no. Entonces, ¿qué es lo que me van a decir los estoicos? Para ser feliz,
para lograr la ataraxia, que es ese concepto estoico de la serenidad, de la imperturbabilidad, vas a tener que preocuparte o atender solamente a lo que depende de vos. Y ahí podemos analizar, podemos poner algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo ahora salgo de la charla, ¿no?, con el frío que hace, que todo fue una gran prueba que todos tuvimos que superar para estar hoy acá juntos. Tenemos que ir a tomarnos el ómnibus, ¿no? Y bueno, hay ómnibus y ómnibus, ya sabemos. Si nos toca tomarnos, por ejemplo, el 183, todos vamos a ser felices, porque vamos a llegar a la parada y va a pasar el ómnibus. Pero si nos toca, por circunstancias de la vida que a veces tampoco dependen de nosotros, tomarnos el 104, ahí va a cambiar un poco la cosa, ¿no? No sé si es el 104 o el 76, que más o menos es lo mismo, que hay un coso que en la calle que dice la vida pasa, el 104 no. Y yo lo sé, siempre pongo este ejemplo porque lo he vivido. Entonces es así, años de mi vida tomando el 104. Y yo puedo ir a la parada con este frío, ¿no?, y esperar el 104. Y capaz que miro en la aplicación que ahora tenemos, que igual nadie nos asegura nada con esa aplicación, porque yo digo 5 minutos, está listo, no es para tanto. Me quedo ahí con el abrigo que tengo. Hace frío, sí. Bueno, pero ¿y si me vine poco abrigado? ¿Eso depende de mí o no depende de mí? Y sí, es ahí, dependió de vos, llévate más abrigo. Bueno, me vine muy abrigado y estoy ahí en la parada esperando. Y cuando pasan los 5 minutos vuelvo a mirar la aplicación y ¿qué dice? 28 minutos. Y ahí, ¿qué depende de mí? ¿Qué diría un estoico frente a esa situación? Caminar. Depende de mí resolver lo que depende de mí. Si el ómnibus no pasa, no depende de mí. Depende de Kutza y bueno, ¿qué vamos a hacer? No hay que perder la esperanza, capaz que en algún momento va a venir más rápido, pero históricamente siempre demora. Entonces, eso no depende de mí. Lo que sí depende de mí es cómo yo reacciono frente a eso. ¿Qué hago? Hay una parte de todo esto, diría el estoico, que depende de vos y ahí se te va a poner a prueba a ver qué vas a hacer, ¿no? Si tengo plata me tomo un taxi, si no tengo plata espero y si no quiero esperar, camino. También puedo llorar, puedo entrar en una ira tremenda y romper toda la parada del ómnibus, que espero que no suceda, pero puede pasar. Es decir, yo tengo el dominio de mi parte interna, de cómo reacciono frente a las circunstancias de la vida. Es muy parecido a lo que nos decía el budismo. Es decir, no tengo el dominio de la mayoría de las cosas que vivo. Son circunstancias externas a mí, no dependen de mí. ¿Depende de mí que los demás me quieran? No. ¿Depende de mí que los demás piensen que soy bueno? Bueno, en parte tengo que hacer cosas buenas, pero si los demás piensan que soy malo, aunque haga cosas buenas, no depende de mí. Y eso es algo muy importante, porque a veces ponemos también toda nuestra felicidad en lo que los demás esperan de nosotros. Y eso es una cosa que nos hace sufrir mucho. Y no podemos cambiarlo. Y esto pasa mucho con el prestigio, ¿no? Un día estamos a la cima del prestigio y todos nos quieren y somos el mejor. Falta que alguien diga un rumor, como pasa hoy en día, ¿no? En las redes sociales, alguien pone una fake news sobre mí. Ninguno de nosotros es tan famoso, pero imaginémoslo. Y ese prestigio que tenía se cae al piso de un segundo al otro y se acaba. Entonces, por ende, también se acaba mi felicidad. Porque todo es muy cambiante afuera de mí. Todo en el exterior es muy difícil y cambiante. Entonces los estoicos nos van a decir, tenés que poner energía en lo que depende de vos. Depende de vos, sobre todo, lo mismo, el desarrollo de tu ser interior y el dominio de tu psique y de tus pensamientos para poder tomarte las circunstancias que te pasan en la vida como que no te pase el 104 de una forma mejor, más armónica y por ende más feliz. Eso es lo que nos van a decir los estoicos, sobre todo. Y justamente no esperar que las cosas cambien por sí solas, sino activar nosotros el mecanismo para que puedan cambiar. Soy yo el que tiene que cambiar. Soy yo el que puedo tomar las riendas de mi vida y no seguir esperando la felicidad en función de lo que me sucede. No me gusta mi trabajo, la paso mal. ¿Qué hago? Busco otro. No me gusta mi pareja, me voy. Es decir, tengo que tomar yo las riendas de mi vida, ser protagonista de mi vida. Estás vos del lado del escenario, no sos espectador.
Es como que estamos del lado de los espectadores y vemos que nos pasan las cosas, ¿no? Y ahí sufrimos, o a veces no. Si nos quieren estamos felices, si no nos quieren sufrimos, y así. Bueno, Séneca también nos va a decir, aprende a encontrar la belleza en la simplicidad y encontrarás la verdadera felicidad. Y esto es muy importante. Cuando vamos caminando por el camino de la virtud o por el recto camino para el budismo, vamos también no deseando tanto y por ende siendo más simples. Porque eso es algo que sería muy bueno. Imaginémonos si fuéramos más simples, si no necesitáramos tantas cosas, si la vida, si nos contentáramos con una sonrisa, con un amanecer, como hoy, que se valoráramos más el arte, cosas simples de la vida y encontrarle esa parte bella para que nos ayude justamente a encontrar y dominar más nuestra parte interna y profunda. Y después tengo otra frase de otro gran estoico, que es Marco Aurelio, que nos va a decir muchas cosas. Él escribió muchas cosas, la verdad, y era un emperador que vivió casi toda su vida en un campo de batalla. O sea que ahí aprendió muchas cosas, y no tiene nada de desperdicio todo lo que escribió. Y entre esas cosas dice, hace falta muy poco para tener una vida feliz. Está todo dentro de ti en tu forma de pensar. Acepta las cosas a las que el destino te ata y ama a las personas que el destino te trae, pero hazlo con todo tu corazón. Esta es muy bonita y hace referencia sobre todo a otra enseñanza estoica muy buena y práctica, el destino. Acepta las cosas a las que el destino te ata. Si todos tenemos una realidad, ¿no? Unas circunstancias que no podemos cambiar. Bueno, el estoico nos va a decir, hay cosas que pasan necesariamente. Es decir, hay dos formas de entender. Todo lo que pasa en nuestro mundo, lo que nos afecta a nosotros, lo que le pasa al universo, en la vida, en la naturaleza, pasa por hay dos leyes que la rigen. Dice la ley de finalidad, es decir, todo va hacia algún lado, y la ley de necesidad, que es decir, todo lo que pasa, pasa por algo. ¿Para qué? Para cumplir esa finalidad. Es una forma muy simple, es mucho más complejo, pero simplificando nos hablan de eso. Que es lo mismo que nos van a decir los orientales con el dharma y el karma. El dharma es la finalidad y el karma es la causa y el efecto que hace que todo lo que suceda sea para cumplir esa finalidad. Entonces el estoico nos va a decir, todo pasa por algo. Es decir, hay cosas de mis circunstancias que no puedo cambiar, pero las tengo por una razón, entonces. Si tengo una familia que no me gusta, por ejemplo, que puede pasar, por algo la tengo, nací ahí en esa familia por una razón. Y esto me da una enseñanza muy buena que es, hay que cambiar la perspectiva para ser más feliz y poder realmente decir, bueno, si todo esto pasa por algo, en vez de sufrir, ¿por qué no aprovecho y aprendo algo de todo esto que me pasa? Y esto realmente es muy importante porque tiene que ver con construir también ese mundo interno que hablábamos hoy. Si yo solamente padezco las circunstancias y nada más, es como que me pasa la vida por delante, como decíamos hoy. Tengo que cambiar, me dice el estoico, y ponerme como protagonista, reflexionar sobre las cosas que me pasan y concluir, aprender. Y una de las cosas más importantes, eliminar de nuestro vocabulario la palabra fracaso, porque no existe, porque todos son experiencias de vida que me tienen que dar un elemento profundo para reflexionar y para aprender, darme herramientas. Es como que voy caminando por la vida y voy juntando herramientas. Entonces, cada vez que me enfrento a una circunstancia adversa, a un fracaso, a un dolor fuerte, a lo que sea, soy más fuerte, estoy más estable, estoy con más fortaleza interior, tengo más convicciones, más ideas claras. Entonces, voy mejorando. Y a eso es lo que me va dando también la felicidad. Y eso es muy importante porque nosotros tenemos que volvernos protagonistas de ese destino y no solamente caminar por ese camino, sino ir sabiendo para dónde vamos y transitarlo de forma consciente. Por eso es tan útil la filosofía, porque nos ayuda a encontrar esas herramientas y a ver la vida de una forma un poco más diferente para poder aprender y unificar.
y reflexionar sobre por qué me pasa lo que me pasa. Es como decíamos hoy, no puedo seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes, tengo que hacer otra cosa. Pero si yo no reflexiono sobre eso, no me pregunto, no sé por qué, entonces simplemente voy a sufrir y nada más. Y si voy a sufrir, por lo menos que valga la pena. Y eso muchas veces nos pasa después. Decimos, bueno, me echaron del trabajo, me puse muy mal porque me quedé sin trabajo, porque obviamente es un problema, porque hacía muchos años que trabajaba ahí, porque me gustaba, bueno, miles de cosas, sufro. Y después consigo otro trabajo y capaz que después de un año o algo digo, la verdad que qué bien que me hizo esa experiencia, ¿no? Porque aprendí un montón de cosas, reflexioné, me volví más fuerte, ahora tengo un trabajo mejor. Y bueno, le estoy como me va a decir, aprovechá. En vez de hacer eso después de todo lo que sufriste, sufrí un poquito menos buscando esas respuestas en el momento, aprendiendo de las experiencias cuando suceden, estando presente ahí cuando pasan. Y obviamente esto no es tan fácil, ¿no? Todo esto que estamos hablando no es tan fácil ponerlo en práctica. Y es necesario a veces pensar, bueno, ¿de qué se trata? Porque decimos, bueno, desarrollar nuestras virtudes, trabajar nuestros defectos. Por eso les traje una forma de entendernos a nosotros mismos. Nosotros en nuestro curso de filosofía, antes de dar todos estos temas, el primer tema que damos es qué es la filosofía, que ya se los comenté hoy, la búsqueda de la sabiduría, la filosofía práctica, y el siguiente tema es la constitución septenaria del ser humano. ¿Por qué damos ese tema enseguida? Porque necesitamos entendernos. Para poder emprender el camino de la felicidad necesitamos saber, bueno, ¿qué es el ser humano? O sea, ¿de qué estamos hechos? ¿Cuál es la cuestión, ¿no? ¿Qué es ese mundo interior? Nosotros no vamos a dar eso ahora porque, como les digo, podríamos hacer otra charla sobre ese tema. Pero les traje la constitución septenaria del ser humano, es esa enseñanza sobre qué es el ser humano que se da en la India y también en Egipto. Ahora yo les traje la visión platónica, que es en realidad más o menos lo mismo, pero más sencillo tal vez como para hoy. ¿Y qué nos van a decir ellos sobre este tema? Dice, bueno, lo que sí tenemos y todos sabemos es un soma, que es nuestro cuerpo físico, ¿no? Eso todos lo sabemos, nos vemos ahora físicamente. Estamos todos acá, ¿no? Tenemos un cuerpo físico que funciona y una energía que lo mantiene vivo. Y tenemos una psique. Y acá se complica un poquito la cuestión, ¿no? ¿Qué es la psique? Porque no solo somos un cuerpo, sino que tenemos sentimientos, pensamientos de todo tipo. Y acá, ¿por qué digo que se complica? Porque muchas veces en esa búsqueda de la felicidad nos vemos muy limitados por nuestras propias cuestiones internas. ¿Qué son las limitaciones internas? Nuestros miedos, nuestras preocupaciones, los límites que nosotros mismos imaginamos, todas esas cosas que nos proyectamos que no podemos hacer. Se me apagó la tele. Todas esas cosas que proyectamos que no podemos hacer, que pensamos que son imposibles, ¿no? Como por ejemplo, no sé, siempre quise ser mejor persona o trabajar el defecto que tengo de la ira, pero es imposible, ¿no? Nunca voy a poder. Siempre fui así, ¿para qué me voy a poner ahora, a esta altura de mi vida, ¿no? La típica, a esta altura de mi vida, ponerme a preocupar por estos temas. Bueno, todo eso son engaños y cuestiones de nuestra propia psique, que tiene un poder muy importante sobre nosotros mismos. Tanto poder tiene la mente y las emociones que hasta nos pueden enfermar el cuerpo. Y eso lo sabemos bien, ¿no? Cuando estamos tristes, cuando estamos mal, cuando estamos pasando con un momento complicado, nos enfermamos, nos vienen las alergias, no sé, cada uno con lo tuyo, ¿no? Todos tenemos expresiones diversas, físicas, sobre nuestras emociones y nuestra mente. Pero de la misma manera que tiene ese poder como para enfermarnos cuando estamos mal, también tiene un poder, o sea, ese mismo poder habría que encauzarlo y usarlo para poder proyectar o plasmar nuestros anhelos, las cosas que queremos realmente conseguir. Entonces, hay un poder dentro de nosotros para cambiar las cosas. El tema es que hay que proponerse hacerlo. Y la psique tiene ese poder y muchas veces nos complica, pero obviamente todos los filósofos nos van a decir que hay que hacer trabajarse. Hay que hacer el esfuerzo por dominar esa mente y esas emociones, por no dejarse llevar, por tener un espíritu de victoria, un espíritu de aventura,
bueno, no importa, si esto me va a hacer feliz, si yo quiero esto, tengo este objetivo en la vida, me tengo que tirar, tengo que aventurarme, porque voy a aprender. Y cuando aprendo, trabajo mis virtudes. Y cuando trabajo mis virtudes, potencio la siguiente parte, que es el nous. El nous son mis virtudes, valores, le podríamos llamar, mi alma, mi espíritu. Es decir, lo mejor de nosotros. ¿Qué hay? ¿Tenemos cosas buenas? Sí, tenemos un montón de cosas buenas. Tenemos voluntad, tenemos a veces disciplina, somos a veces fuertes, mucho más fuertes de lo que creemos. Tenemos la posibilidad, obviamente siempre tenemos la posibilidad de ser mejores, pero tenemos muchas cosas buenas. Y entonces, ¿qué es lo que nos va a decir? Todos estos filósofos nos están diciendo, el camino es este, es desarrollar tus potencialidades, poder desarrollar los valores. Es decir, si soy más fuerte, ¿cómo no voy a ser más feliz? Porque todas las cosas me van a afectar menos. Voy a sentirme menos afectado por los problemas, voy a sentir que tengo más esperanza. Si soy más paciente, ¿cómo no voy a ser más feliz si tengo más paciencia? Imaginemos tener menos ansiedad, ¿no? Que ese es el gran problema de nuestro momento histórico. Todos tenemos una gran ansiedad. Bueno, si logramos trabajar algo eso, potenciando nuestras virtudes, obviamente vamos a ser mejores. Hoy hablábamos del voluntariado o del servicio, de la generosidad, como una forma también de trascender los engaños. Porque ¿qué pasa? Acá adentro, que todo esto es el mundo interno, también hay una lucha interna. Y eso nos lo va a decir el Bhagavad Gita, que es un libro de la antigua India, que también lo estudiamos en el curso de filosofía. Nos va a decir, hay una lucha interior, una lucha interna. Entonces, eso también, si superamos esa lucha interna, vamos a ser más felices, porque va a haber una armonía. ¿Y qué es la lucha interna? Pensar, sentir y actuar de manera distinta todo el tiempo. Y eso es lo que nos genera también a veces mucha angustia, mucha incompletura, esa sensación de que no estamos del todo bien. Sí, pensé que en esta situación lo mejor era tal cosa, pero al final no pude, ¿no? Cuando tenemos esa sensación de que no hicimos todo lo necesario, todos tenemos como esa vocecita interna, ¿no? Esa vocecita de la conciencia cuando nos vamos a dormir, hicimos esto que hice hoy no estuvo bueno, le hablé mal a fulano. Son pequeñas cosas, ¿no? Porque no esperemos los grandes desafíos, son los desafíos de todos los días. No estuve bien, hoy fui cobarde, hoy tuve miedo, todo eso. ¿Quién es el que habla? Nuestro nous, nuestra parte superior, que es el que se da cuenta cuáles son las cosas trascendentes e importantes. O sea, hay una parte nuestra que reconoce cuál es el camino de la virtud. Y por ahí es por donde nos están diciendo todos estos filósofos que hay que ir para buscar la felicidad. Y armonizar. Y acá es donde entra el papel de la filosofía. Por eso está relacionada con la felicidad. ¿Qué me sirve la filosofía? Me da herramientas para lograr esto. Pensar, sentir y actuar de forma armónica. Construir mi propio pensamiento. La filosofía no es repetir. No es voy a hacer esto porque me dice el Buda que lo tengo que hacer. No, tengo que hacerlo porque el Buda algo más que yo sabe, ¿no? Tiene algo más de sabiduría, pero lo tengo que poner en práctica y ver qué vale. Si yo no pongo en práctica las cosas, por más que las repita y las repita, no se vuelven una realidad. Entonces, la filosofía sirve para armonizar todo esto, para trabajar dentro de nosotros mismos y lograr armonizar en alguna medida eso y lograr ver con más claridad nuestras circunstancias, con un mayor orden, con una mayor paciencia, con una mayor tranquilidad, afrontar los desafíos que la vida nos pone, porque ya nos lo dijo el Buda, el dolor existe, va a haber problemas, entonces se trata de lograr armonizarnos de tal manera que podamos enfrentar las adversidades de la vida de una forma más tranquila, más armónica y más serena. Incluso hasta los psiquiatras modernos hoy en día dicen lo mismo, que la felicidad está en encontrar un sentido a la vida, una dirección. Y esto nos da herramientas para encontrar una dirección. La filosofía nos da herramientas para encontrar una dirección. Podemos seguir profundizando muchísimo más sobre esto, pero quiero que nos vayamos con esa idea de que justamente la felicidad es algo que nosotros podemos lograr, porque no podemos tampoco pensar en eso de, bueno, no, es para más adelante,
es ahora, no es para más adelante, es ahora que tenemos que emprender el viaje a conquistarnos a nosotros mismos y el viaje de la búsqueda de la felicidad, porque no podemos perder el tiempo, hay que aprovechar el tiempo. Ya Séneca, dijimos una frase sobre la felicidad, pero él nos va a hablar mucho sobre el tiempo y de cómo perdemos demasiado tiempo. Entonces, tenemos una vida que nos demanda mucho, es verdad, pero también si encontramos esos espacios para vivir de forma más filosófica, de forma más profunda, seguramente todo lo que hacemos en la vida nos haga más felices. Porque nos vamos a sentir más completos, vamos a sentir que tenemos también más dominio sobre nosotros mismos y eso nos va a dar algo, aunque sea de felicidad. Bueno, voy a dar ahora un espacio por si quieren hacer alguna pregunta. ¿No? Sobre el tema, ¿no? Por la duda, está claro. ¿Qué decía? Bueno, no. Bueno, porque ellos hablaban mucho de la libertad, teniendo en cuenta que romper las ataduras no sé por qué te rechina, porque no es tan... Bueno, nos ata porque de alguna manera nos determina. Estamos apegados a eso, entonces nos ata. Si yo estoy apegado a que alguien me quiera, eso me ata. Si yo dependo de que alguien me quiera, eso me ata, me está atrapando. Eso, lo que está refiriéndose es a la libertad, a liberarnos de las cosas exteriores y poder ir a la búsqueda interior. No estar tan atados. Es un poco lo que, como me hace acordar, que ya que dijiste atado, el mito de la caverna de Platón, que dice que estamos todos atados adentro de la caverna, ¿no? Embobados con el mundo que parece que es la realidad. Bueno, es un poco lo mismo, es romper las amarras, ir a buscar la felicidad a otros lados que a los que estamos buscando ahora. Viene por ahí un poco. Y obviamente las cosas del lenguaje, obviamente en el siglo I después de Cristo va a variar un poco que lo que es ahora, por supuesto que sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, no hay más preguntas, así que yo voy a hacer una pregunta. ¿Cómo hago para hacer todo esto? Porque es muy difícil, empezando. Creo que nos quedemos con eso, que es justamente algo importante. No hay cuándo, no hay momento perfecto, porque no va a haber momento perfecto. ¿Vieron como eso que vamos dejando para adelante y decimos cuando me jubile, cuando mis hijos sean grandes, cuando yo termine la carrera, qué sé yo? No hay momento perfecto. Simplemente hay que empezar a caminar y a trabajar por la conquista de uno mismo. Para eso está la filosofía, para darnos herramientas y para ayudarnos. Y si nosotros nos sentimos mejor, estemos seguros que todo lo que nos rodea va a ser mejor y por ende todos vamos a ser más felices. Muchas gracias por venir. Hola, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y compartir este video para que más personas puedan disfrutar de estos conocimientos. Y si te interesan estos temas, no dejes de buscar la sede de Nueva Acrópolis más cercana a ti, en donde desarrollamos el curso de Filosofía Práctica, un programa exclusivo que existe desde 1957 en más de 50 países, hecho 100% por voluntarios que aman la filosofía y desean compartirla con todos. Las clases tienen mucho diálogo, reflexiones y ejercicios para aplicar a la vida cotidiana. Estamos en más de 400 sedes en todo el mundo, abriendo nuevos cursos todos los meses, además de actividades de cultura y voluntariado. En Uruguay estamos en Montevideo y en Colonia. Abajo en la descripción puedes encontrar los links para anotarte a nuestras charlas y cursos. Nos vemos. Hasta pronto.